¿Cansado de falsas enseñanzas y doctrinas erróneas? ¿Has buscado respuestas a tus inquietudes y nadie te ha contestado? En este programa descubrirás, por dolorosas que sean, todas las artimañas y falsas doctrinas que el enemigo está introduciendo en las iglesias aguadas y dormidas hoy en día. Bienvenido a Despertando a la cruda realidad. ¿Es palabra de Dios la confesión sacerdotal? Algunas personas católicas me han criticado y hasta ofendido porque, según ellos, yo estoy en contra de esta Iglesia Católica Romana. Pero déjame decirle, y con perdón de mis amigos católicos que han de ver este video, que en lo personal no estoy en contra de ninguna iglesia, tampoco a favor. Si usted mira mis videos, es más lo que censuro de la Iglesia Evangélica Cristiana, del cual procedo, de la Iglesia Católica. Aunque eso no quiere decir que la doy como una buena iglesia, al igual que las iglesias cristianas evangélicas actuales, de las cuales bastante he hablado de ellas, claro, con fundamento y con Biblia en mano. Y debo decir que el único propósito de mis videos es que la gente conozca cómo han manipulado la Biblia a su antojo, como ahora lo voy a hacer en este estudio. Bien, aclarado este punto, permítame hacer esta observación. ¿Es palabra de Dios la confesión sacerdotal? Si usted, amigo que me escuchas, si eres católico, déjame decirte que te han engañado. Y voy a usar la Biblia para desenmascarar a estos sacerdotes que se atribuyen funciones que Dios no les ha concedido. Y voy a usar la Biblia Católica Romana para este estudio. Ojalá y conozcas y seas un nacido lector de la bendita palabra de Dios, la Biblia, para que compruebes por ti mismo lo que voy a decir. Antes que nada debemos notar que en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, no hay ninguna evidencia de que los apóstoles hayan practicado la confesión auricular. Pero hay algo más. Las Escrituras no enseñan por ninguna parte el concepto de confesión de los pecados a un sacerdote, ya que el Nuevo Testamento no enseña que haya sacerdotes en el Nuevo Pacto. Por el contrario, el Nuevo Testamento enseña que todos los creyentes son sacerdotes. Veamos 1 Pedro 2, 5 al 9. También ustedes, como piedras vivas, edifíquense y pasen a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Dice la Escritura: yo voy a colocar en Sión una piedra angular escogida y preciosa. Quien se afirme en ella no quedará defraudado. Ustedes, pues, que creen, recibirán honor. En cambio, para aquellos que no creen, Él es la piedra rechazada por los constructores, que se ha convertido en la piedra angular, piedra en
la que la gente tropieza y roca que hace caer. Cuando se niegan a creer en la palabra, están tropezando con aquello en lo que debían afirmarse. Pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, pero Él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Note esto. Dios está llamando sacerdotes a su pueblo creyente, a una nación santa como era el pueblo que le seguía. Él no está hablando de sacerdotes católicos, ya que en aquel tiempo ni siquiera existían estos usurpadores de esos que ahora usted tiene que ir a hincarse y contarle sus pecados. En realidad, sacerdotes, es consagración activa y celosa al desempeño del ministerio de evangelización, y que cualquier persona teniendo estos atributos puede ejercer, como podemos ver en un misionero evangelista de esos que recorren el mundo y que por supuesto nada tiene que ver con el catolicismo. Por otro lado, en el antiguo pacto, los fieles tenían que acercarse a Dios a través de los sacerdotes. Los sacerdotes eran mediadores entre el pueblo y Dios. Los sacerdotes ofrecían sacrificios a Dios en nombre del pueblo. Éxodo 19:5 y verso 6. Pero eso ya no es necesario, porque gracias al sacrificio que Jesús hizo en el madero, ahora podemos acercarnos al trono de Dios con confianza. El velo del templo, que se rasgó en dos con la muerte de Jesús, simbolizaba la destrucción del muro que separaba a Dios de la humanidad. Podemos acercarnos a Dios directamente nosotros mismos sin necesidad de un mediador humano. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. No necesitamos más. Mira lo que dice Hebreos 4, verso 14 en adelante. Tenemos pues un sumo sacerdote excepcional que ha entrado en el mismo cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Esto es suficiente para que nos mantengamos firmes en la fe que profesamos. Nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo igual que nosotros, a excepción del pecado. Por lo tanto, acerquémonos con plena confianza al Dios de bondad, a fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno. Hebreos 4:14. Y por si esto no fuera suficiente, veamos Hebreos 10:19 al 21. Así pues, hermanos, no podemos dudar de que entraremos en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. Él nos abrió ese camino nuevo y vivo a través de la cortina, es decir, su carne. Teniendo un sacerdote excepcional a cargo de la casa de Dios. Hebreos 10:19 al 21. Si usted lee detenidamente la Biblia, le reto a que me diga en dónde están estos sacerdotes en el Nuevo Testamento y en dónde habla de ellos. De igual manera, dígame si encuentra usted un solo texto que hable de alguien confesándose con algún discípulo al estilo católico. No lo va a encontrar. Miren lo retorcidos que están estos de la Iglesia Católica, ya que citan este texto de Juan 20:23, donde dice: a quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos.
de este versículo, los católicos afirman que Dios dio a los apóstoles la autoridad para perdonar pecados y que esa autoridad se transmitió a los sucesores de los apóstoles, es decir, a los obispos y sacerdotes de esta corrupta iglesia católica romana. Pero hay varios problemas con esta interpretación. Juan 20:23, fíjese, note usted que no menciona en ninguna parte la confesión de los pecados. No hay ninguna mención de la confesión de los pecados. También aquí en Juan 20:23 no promete por ninguna parte, ni siquiera insinúa que la autoridad apostólica de cualquier tipo se transmitiría a los sucesores de los apóstoles. Fíjese bien en eso. También note usted que los apóstoles ni una sola vez en el Nuevo Testamento actuaron como si tuvieran autoridad para perdonar el pecado de una persona. Del mismo modo, los católicos señalan Mateo 16:19 y 18:18, atar y desatar, como evidencia de la autoridad de la Iglesia Católica para perdonar pecados. Los mismos 3 puntos anteriores, óigalo bien, se aplican de la misma manera e igualmente a estas escrituras. Otro texto mal usado por estos católicos es el de Santiago 5:16. Recuerde que estoy usando versión de la Biblia católica. Santiago 5:16 dice lo siguiente: reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder con tal de que sea perseverante. Santiago 5:16. En dicho pasaje de Santiago no se dice por ningún lado que tengamos que ir a ningún sacerdote a confesar nuestros pecados, ¿o sí? Para nada. Lo que dice el texto es que confesemos mutuamente nuestros pecados, es decir, que hemos de confesar nuestros pecados los unos a los otros, o dicho en otras palabras, reconocer ante otros hermanos que hemos pecado. En el libro del profeta Isaías, observemos cómo Dios llama al arrepentimiento a su pueblo, pero el llamado es para que vayan a Él, no a ningún otro usurpador mediador. Isaías 1:18 dice: ahora Yahvé les dice, vengan para que arreglemos cuentas, aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve, aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. Aquí nos habla que es directo a Dios, solamente a Dios, a quien tenemos que ir a ponernos a cuentas, no ante nadie más. También en 1 de Timoteo 2:5, fíjese lo que dice: Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Fíjese lo que dice, que hay un único mediador entre Dios y los hombres, que por supuesto es Cristo. Pero estos sacerdotes usurpadores toman el lugar de Cristo sintiéndose dioses
que hasta la mano les tienen que besar. ¡Cuánta falsedad! La verdad es que la iglesia mentirosa católica romana ha deformado ese pasaje de Santiago 5:16, diciendo que dicho texto enseña que hemos de ir a un sacerdote, quizás hasta pederasta, a confesar nuestros pecados. Eso es algo que no dice el texto bíblico por ninguna parte. Esa es una absurda mentira. ¿Usted sabía que en los tiempos de los terratenientes y hacendados, cuando algún patrón sospechaba de algún trabajador de que le estuviera robando, lo incitaba al empleado a que fuera a confesarse ante el cura, que por supuesto estaba al servicio de los hacendados? Y cuando llegaba, el curita lo hacía que confesara todos sus pecados, apoyado en el secreto de confesión. Y cuando lograba sacarle la verdad dentro de la confesión, corrupto sacerdote le pasaba la información al terrateniente. Si no me cree, busque información. Con esta maravilla del internet tenemos toda la información a nuestro alcance. También debo señalar que la primera aparición de un confesionario fue en el Concilio de Trento, convocado por el Papa Paulo III, y que transcurrió entre los años 1542 y 1562. Se le colocó una rejilla para evitar que el confesor y los penitentes intimaran demasiado. Ya en el Concilio Vaticano II se renovó el mueble. Esta doctrina que ahora llaman supuestamente sacramento, estos mentirosos cardenales católicos, cuando dieron al Papa Julio III en elección papal al trono en el año 1551, reconocían, entre otras cosas, que la confesión auricular no era dogma de fe, sino hasta el año 1213. Fíjese, en el Nuevo Testamento enseña que debe haber ancianos. 1 Timoteo 3:1 al 7. Tito, capítulo 1, 6, 9 de Tito. Diáconos, 1 Timoteo 3:8 al 13. Y pastores, Efesios 4:11. Pero fíjese, no habla por ningún lado de sacerdotes. Los sacerdotes que se mencionan en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos son los que en la ley del Antiguo Testamento existía. Un solo sumo sacerdote existía, y en un momento dado, y que debía ocupar su cargo hasta su muerte. Pero en la época del Nuevo Testamento, el cargo de sumo sacerdote se había convertido en un cargo muy político, de que el Imperio Romano quería mantener el control sobre los judíos, de modo que los sumos sacerdotes frecuentemente eran cambiados por los gobernantes romanos conforme a sus intereses, y estos mismos sacerdotes puestos por el gobierno romano y no por Dios fueron los que siempre estuvieron en contra, persiguiendo a Cristo, que siempre buscaron la manera de atraparle y matarle. De igual manera, siempre estuvieron en contra del Evangelio de Cristo. Ya el libro de Apocalipsis describe a los creyentes como un sacerdocio santo y un sacerdocio real, y vea la recompensa que tiene para todo aquel que haya permanecido fiel. Y subrayo, esto nada tiene que ver con los falsos sacerdotes de la Iglesia Católica. Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Fíjese lo que me encontré en una página católica y que aquí le pongo en letras grandes en pantalla: https://es.aleteia.org/2017/06/21/ ¿Quién-inventó-la confesión? A quienes les perdonéis los pecados, les son perdonados. A quienes se los retengáis, les son retenidos. Le estoy leyendo lo que miré en esta página católica. A quienes les perdonéis los pecados, les son perdonados. A quienes se los retengáis, les son retenidos. El origen de los 7 sacramentos, de los que uno es la penitencia, que suele denominarse confesión, esta y solo puede estar en Cristo mismo como vehículo de la gracia. Solo Él los ha podido instituir. Pero el Espíritu que conduce a la verdad completa, Juan 16:13, la Iglesia reconoció poco a poco este tesoro recibido de Cristo y precisó su dispensación tal como lo hizo con el canon de las Sagradas Escrituras y con la doctrina de la fe, como fiel dispensadora de los misterios de Dios. Compare Mateo 13:52 y 1 Corintios 4:1. Así la Iglesia ha precisado a lo largo de los siglos que entre sus celebraciones litúrgicas hay 7 que son en el sentido propio del término sacramentos instituidos por el Señor. Catecismo de la Iglesia Católica número 1117. Ahora fíjese lo que continúa diciendo este manipulador. Dice que para entender bien lo que está diciendo, hay que verlo de un lado o contexto católico, porque si lo mira con una mentalidad protestante, pues ahí torció la puerca el rabo, ya que el protestante, como ellos llaman al evangélico, pues todo lo mira con la bendita palabra de Dios y todo tiene que figurar claramente en la Biblia. Veamos lo que dice esta página católica. Continúo. Cito este punto del catecismo porque para entender bien en esto hay que situarse en un contexto católico. Fíjese, para una mentalidad protestante todo tiene que figurar claramente en la Biblia. Claro, solamente en la Biblia, mi estimado. Continúo, dice, y no se reconoce el antedicho papel de la Iglesia. Por eso, no cabe esperar un debate sobre los sacramentos que se limite exclusivamente a examinar si se puede concluir de los textos de la Biblia que figuran tal como hoy lo celebramos. ¿Qué dice? Y no se reconoce el antedicho papel de la Iglesia. O sea, el protestante nunca va a reconocer lo que dicha Iglesia Católica diga si ésta no tiene sustento bíblico. Es por eso que aquí en estas palabras de este portal católico le invitan a creer lo que la Iglesia dice sin cuestionamientos, cuando menos. Eso es lo que yo entiendo. Hasta aquí este estudio, esperando como siempre le ayude en su crecimiento espiritual y no se deje más engañar. Bendiciones.